Pablo comienza el capítulo 4 y el capítulo 4 es una especie de división. Del 1 al 3, vamos a decir, es el ser y del 4 al 6 es el hacer de la carta a los Efesios. O si tú lo quieres poner en otros términos, en el 1 al 3 fue la instrucción y del 4 al 6 es la exhortación. Otra manera en la que tú puedes verlo es que en el 1 al 3 nos recuerda nuestra identidad como creyentes y del 4 al 6 nos muestra nuestro llamado como creyentes. En el 1 al 3 es lo que nosotros somos en Cristo, en el 4 al 6 es lo que nosotros debemos demostrar al mundo con esa identidad de que estamos en Cristo. Así que en muchos sentidos, esta segunda sección de la carta a los Efesios, del 4 al 6, es una parte práctica. Ya hemos visto la doctrina del 1 al 3, ahora vamos a pasar a la práctica del 4 al 6. Así que toda esta sección va a ser muy, muy práctica. Todo lo que aprendimos del 1 al 3 viene a culminar con esta segunda mitad de la carta. Así que el apóstol Pablo comienza Efesios capítulo 4 versículo 1. Yo pues tiene que ver con todo lo que dijo anteriormente. Prisionero del Señor. Recuerda que Pablo está escribiendo desde la prisión. Les ruego, les exhorto, les pido. Uh, esa es la idea. No está demandando cosas, sino más bien está haciendo un ruego, una súplica que ustedes. Y la pregunta es, oye, ¿quiénes son ustedes? Ah, bueno, los Efesios, ¿cierto? Estamos en la carta a los Efesios. Así que los Efesios tienen que prestar mucha atención a esto. Pero también nosotros, porque ¿quiénes eran los Efesios? Ah, creyentes. ¿Y quién somos nosotros? Ah, creyentes también. Bueno, ¿qué crees? También esto que escribe Pablo es para ti y es para mí. ¿Qué les manda Pablo? ¿Qué les ruega? ¿Y por qué este ruego así de urgente? Les ruego que vivan de una manera digna. Y esta palabra digna tiene que ver con pesar en una balanza. Que lo que yo coloco aquí sea lo mismo que yo coloco en este otro plato. Que la manera en la que ustedes viven sea digna de la vocación con que han sido llamados. Vocación, llamados o del llamamiento con el que han sido llamados. Y ahora nos preguntamos, bueno, ya nos preguntamos cuándo, perdón, a quiénes les estaba escribiendo los Efesios. Pero piensa en esto. Va más allá nuestra pregunta. ¿Quiénes eran los Efesios? Ah, muy bien, los Efesios habían sido llamados por Dios, capítulo 1, habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, habían sido redimidos por la sangre del Hijo, habían sido sellados por el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 vimos que los Efesios habían sido resucitados de muerte a vida espiritual. Ahora ya no andaban bajo la corriente de este mundo, andaban bajo la corriente y bajo el mandato de Dios, porque habían sido preparados para buenas obras en Cristo Jesús. Ahora ya no eran esclavos del príncipe de las tinieblas, sino que habían sido entronizados juntamente con Cristo en las alturas. Ahora ya no viven según las pasiones de la carne y de la mente, sino que más bien viven conforme a la voluntad de Dios. Y en ese mismo capítulo 2, ellos han sido llamados a vivir en armonía unos con otros, porque la cruz ha acercado a los grupos que eran hostiles. A los judíos y a los gentiles, antes enemistados, Dios los reconcilió a través de la cruz. Y en esa cruz los ha hecho uno solo. Creó un solo cuerpo, de tal manera que todos tienen el mismo valor. Así que piensa, esto para ti, que tú estás leyendo junto conmigo la carta de los Efesios. Imagínate a Pablo delante de nosotros, estamos en una sala, imagínate que ahí donde estás, de repente entra el apóstol Pablo y dice, oye, y tú lo ves con sus cadenas, yo soy prisionero del Señor, y sabes algo, como acabo de decirte en el capítulo 3, quiero que sepas que mis prisiones son por su bien.
Y debido a que yo estoy haciendo esto por el avance del Evangelio, te ruego, hermano o hermana, y ponle tu nombre. Te ruego Edgar, te ruego Isaac, te ruego Julieta, te ruego Raquel, te ruego, ponle tu nombre. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna. Te ruego que vivas de una manera digna. Que tu manera de vivir, si yo la pongo en una balanza, pese exactamente lo mismo que el gran llamado que Dios te ha hecho. Alzas la mano y dices, profe, una duda. Pablo, ¿cuál es esa vocación? Bueno, te recuerdo el capítulo 1, fuiste elegido. Pon tu vida, haz ese ejercicio de la balanza, pon tu vida en un plato y entonces en el otro plato pon, ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¡Pum! Tiene un peso enorme. Y luego, sin dejar esa elección, encima le pones, ha sido redimido por el Hijo y ¡pum! Todavía más peso. Por la sangre preciosa del Hijo ha sido librado de tus pecados. Y luego le pones otro bloque más. Y dices, además tienes al Espíritu morando dentro de ti. La Trinidad morando dentro de ti ha sido sellado para el día de la redención. Y luego otro bloque, ha sido resucitado de muerte a vida. Tú cuando estabas muerto en delitos y pecados, te resucité juntamente con Cristo, dice Dios. Has sido salvo por gracia mediante la fe, algo que no te lo ganaste. Has sido reconciliado de tal manera que todas las enemistades que tú tenías horizontalmente y verticalmente han sido resueltas en la cruz. Y además has sido introducido a una familia grande y juntos son el templo de Dios, del Dios viviente. Cuando tú pones todas esas bendiciones, todo ese llamado, toda esa vocación y pones tu vida, aquí estamos tú y yo. Cuando tú lo pones en el otro lado de la balanza, pesan lo mismo. En otras palabras, cuando tú ves tu vida cotidiana, no en la iglesia, cuando tú miras tus 24 horas, ¿estás reflejando que eres elegido por el Padre desde antes de la fundación del mundo? ¿Estás viviendo de una manera digna del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿O vives como si no hubiera cambiado gran cosa? ¿Estás viviendo como si el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viviera dentro de ti como un sello para la nueva creación que te espera? ¿O vives para las cosas de este mundo y en lugar de glorificarlo, lo entristeces? ¿Vives como resucitado de entre los muertos, como parte de la nueva creación que Dios te está haciendo, o sigues siendo un cadáver espiritual? ¿Vives enemistado con tu hermano o con tu hermana en la iglesia, o verdaderamente vives como siendo ministro de reconciliación? ¿Vives con santidad como el templo de Dios que eres tú, o vivimos en las pasiones de nuestra carne y con los ídolos de este mundo? Cuando tú pones tu vida en un plato y pones el llamado que Dios ha hecho a tu vida del otro, ¿pesan lo mismo? Lamentablemente, a veces los pesos no nos dan, ¿cierto? Pero sabes, la buena noticia es que hay solución para esto. Um, si resulta ser que el llamado es más de lo que tú estás viviendo, este es un buen momento para venir ante los pies del Señor y arrepentirnos. Y si mi vida pesa lo mismo, gloria a Dios, que Dios siga trabajando en tu vida. Pero seguramente a más de uno de nosotros nos está faltando peso en nuestra vida. Y vamos a ver a continuación cómo vivir de una manera digna de su llamado. Oye, Pablo, bueno, ya chequé que los pesos no me dan, pero ¿cómo le hago para vivir de una manera digna de mi llamado? Del llamado que Dios ha hecho. Que vivan con toda humildad, mi mansedumbre,
con paciencia. Fíjate que todas estas son características de Cristo. Cuando Jesús hizo la gran invitación, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Líneas después de eso, él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y yo soy humilde de corazón. Estas dos características, la humildad, que es ponerse al servicio de los otros, puedes leer Filipenses capítulo 2 para ampliar ese tema. Si tú quieres trabajar en la humildad, fíjate en todo el capítulo 2 de Filipenses. Pablo dice y manda a los filipenses que no nos estimemos como más importantes que el otro, sino que estimemos al otro como más importantes que a nosotros mismos. Y esto hay que hacerlo con una actitud humilde, que no busquemos cada uno nuestros propios intereses, sino los de los demás. Y esta es la actitud, dice Pablo en el versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, su gloria la dejó temporalmente, su gloria celestial en donde vivía, sus privilegios celestiales, se despojó de sí mismo y se humilló, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nos ha dado el Señor. Ese es el ejemplo máximo de humildad. Cuando tú ves o cuando tú recuerdas la cruz, ese es el llamado que Dios nos ha hecho a ti y a mí. A morir al yo, a morir al egoísmo, a morir al yo soy el más importante. No, el más importante de la sala en donde estás es tu prójimo. El más importante de tu casa son los miembros de tu familia con los que vives, no eres tú. El más importante en tu iglesia son tus hermanos y hermanas, no eres tú. El más importante en tu trabajo, no eres tú, son tus compañeros. El más importante donde quiera que estés es el otro y tienes que buscar sus intereses. ¿Por qué, Pablo? Porque así lo hizo Jesús. Siendo el rey del universo, no consideró eso como algo a que aferrarse. De nuevo, eso es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Y sin embargo es a lo que Dios nos ha llamado. Recuerda, estamos pesando nuestra vida con el llamado que Dios nos ha hecho. Y ya vimos, si nosotros hacemos un examen, que salimos faltos de peso. Y ya nos dimos cuenta de eso, y gracias a Dios. Pero ahora hay que ponerle peso a la balanza de nuestra vida, al plato de nuestra vida, para que pese lo mismo que nuestro llamado, el llamado y las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Y lo primero con lo que hay que empezar es la humildad. Recuerda, Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprendan de mí. Mansedumbre, mansedumbre, este es poder bajo control, poder bajo control. Me gusta definirlo así, poder bajo control. Y otra vez, el ejemplo más claro de eso es Jesús. Él pudo haber utilizado su poder un montón de veces. Cuando vinieron a arrestarlo, a Pedro le dijo, oye Jesús, ¿y no quieres que nosotros agarremos la espada y empecemos a mochar orejas o mochar cabezas? Y entonces Jesús le dice, no, no hagas eso. ¿No sabes que si yo quisiera pudiera mandar una miriada de ángeles para que vengan y los destruyan a todos? Pero él tenía poder bajo control. Ahora bien, Jesús es el ejemplo máximo que nosotros tenemos de mansedumbre, de poder bajo control. Y esto va a ser clave para lo que a continuación vamos a ver. Con paciencia. Entonces, hay que vivir con humildad, toda, por cierto, y no se refiere tanto a toda la humildad del mundo, sino que más bien
que en cada situación nuestra actitud refleje por completo la humildad. Esa es la manera que nosotros debemos de tomarlo, de considerarlo. En cada expresión de nuestra vida se debe ver humildad, mansedumbre y paciencia. Esta es una que yo personalmente batallo. No sé tú, pero yo particularmente batallo mucho con la paciencia. Vivimos en un mundo muy rápido. Y hay que ir por los niños, y hay que cocinar, y hay que trabajar, horas extra porque no nos da para los alimentos, no nos da para las colegiaturas. Y apúrate, tengo prisa, llegamos tarde. Era para ayer. Si esas cosas te suenan, seguramente eres como yo. Y de alguna forma, Pablo dice, con paciencia. Eso es esperar, eso implica que Dios es Dios, que Dios tiene sus propios tiempos, que Dios tiene su propia manera de trabajar. Si Dios es rey, no está ahí arriba en los cielos pidiéndonos nuestra opinión para hacer las cosas. Y a veces nosotros somos como niños de 2 años diciendo, quiero esto, y esto, y esto, y el otro. Y entonces Dios que está ahí arriba en los cielos dice, no, y nosotros nos impacientamos y empezamos a hacer nuestro berrinche y nuestro puchero. Pero debemos aprender a esperar. Esperar en que Dios es rey y en que Él es un buen padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Con paciencia, esperar en los tiempos de Dios a la manera de Dios. Soportándonos o soportándose unos a otros en amor. Gracias a Dios, Pablo escribió esto, soportándose unos a otros, porque ¿sabes algo? Tú y yo somos muy difíciles de soportar. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, eso está claro, pero incluso Pablo está consciente de que esto es una realidad en las iglesias. Soportándose unos a otros. Quiere decir que va a haber conflictos. Pablo está diciendo, sí, va a haber conflictos, pero cuando surgen conflictos y se empiecen a estresar y empiecen a perder la paciencia y empiecen a perder su humildad y su mansedumbre, tienen que soportarse. Y la única manera de hacer esto es en amor. La única forma de tener humildad es en amor. Si yo amo a mi hermano, lo voy a considerar más importante que a mí mismo. Si yo tengo amor, entonces voy a poder tener dominio propio. Y aunque yo quiera destruir a mi hermano, voy a poner, y aunque tenga la capacidad de hacerlo, voy a ponerlo bajo control. La única manera de yo ejercer la paciencia es si yo tengo amor por mi hermano. Y la única manera de soportar a mi hermano es si yo tengo amor. Como dice la escritura, el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando yo no soy humilde o cuando no quiero serlo, cuando no quiero ser manso, cuando no quiero ser paciente, cuando no quiero soportar a mi hermano, ¿sabes qué es lo que va a cubrir ese pecado potencial que yo puedo hacer? El amor. ¿Sabes? Los efesios, y ahorita Pablo lo va a discutir, al igual que los corintios, tenían multitud de dones. Pero como Pablo expresó en 1 Corintios capítulo 13, si yo tengo todos los dones, si yo soy el más generoso del mundo y si yo soy el más inteligente del mundo, pero no tengo amor, entonces nada soy, de nada me sirve. Ahora, esto, por supuesto, no es algo fácil. Pablo no está demandando cosas fáciles para nosotros. Piensa en los efesios. Ellos eran gentiles bajo el imperio romano. ¿Sabes lo que decían los romanos si alguien expresaba estas cualidades? ¿Humildad? Claro que no. Tú tienes que destruir a tu enemigo. ¿Poder bajo control? No, destroza a tu enemigo, destrúyelo, no dejes que se levante. ¿Paciencia? No hay tiempo, hay reinos por conquistar, hay pueblos que someter. Soportándose unos a otros, saca tu espada y córtale la garganta. ¿Amor? ¿Qué es eso? Amor por mí mismo. Los romanos lo veían así y los efesios se desenvolvían en una cultura como la tuya y como la mía, que tienen poco la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarse los unos a los otros.
Y entonces los efesios podrían preguntarse, ¿vale la pena vivir de esta manera? Y tú y yo podríamos preguntarnos, ¿vale la pena vivir de esta manera? Y debemos recordar lo que dijo en el versículo 1. Te ruego, hermano, que vivas de una manera digna de tu llamado. Que tu vida pese lo mismo que lo que Dios te ha llamado a hacer. Que cada vez recortes la brecha entre lo que Dios te llama a hacer, que vamos a ver qué cosa te llama a hacer, pero que cortes la brecha entre lo que eres ahora mismo y lo que Dios te llama a hacer. Cada vez más y más y más y más. Pero de nuevo, este es un esfuerzo. Por eso dice esforzándose. La idea en el original, el verbo griego, tiene la idea de que este es un esfuerzo pero constante, esforzándose por preservar la unidad del espíritu. Esto va a ser muy interesante. Esforzándose. Es un esfuerzo que hay que hacer. El esfuerzo es por preservar la unidad del espíritu. A ver, otra vez, no estoy entendiendo bien. O lo hago yo o lo hace el espíritu. En el vínculo de la paz. Esta es una frase honestamente muy difícil. Entonces, de entrada es un mandamiento. Me tengo que esforzar. Muy bien, ahí vamos bien. Luego, ¿a qué van dirigidos esos esfuerzos? Imagínate que yo estoy moviendo una cajita. Entonces, estoy moviendo una caja. Esa caja es para preservar, o ese esfuerzo que yo estoy haciendo es para preservar. Quiere decir que hay algo que no quiere que yo preserve eso. ¿Qué cosa tengo que preservar? La unidad. La unidad. Entonces aquí dentro, en esta cajita que yo estoy soportando, hay una unidad entre todos nuestros hermanos. ¿Cierto? Eso cantamos hace un momento, que somos uno en espíritu. Y esta unidad ha sido dada por el espíritu. El espíritu es el pegamento que une a todos los creyentes. Pero la esfera en la que se mueve el espíritu es llamada el vínculo de la paz. La única manera en la cual el espíritu puede pegar la unidad es si nosotros estamos unidos a través de la paz. O, en otras palabras, ¿cómo sabemos que nos une el espíritu? Mediante la paz. Ahora, esto puede ser así, o también puede ser interpretado como el esfuerzo que nosotros hacemos para preservar la unidad en el espíritu tiene que hacerse en el vínculo de la paz. Es decir, no nada más es el pegamento que propicia que el espíritu nos una, sino que también es el esfuerzo. El vínculo de la paz es lo que yo tengo que hacer, es el esfuerzo que yo tengo que hacer para preservar la unidad. En palabras más simples, yo me tengo que esforzar para que la unidad que nos ha sido dada por el Espíritu en la iglesia se preserve. ¿Cómo yo la preservo? ¿Y cómo el Espíritu la preserva? A través de las relaciones unos con otros de forma pacífica. Y ahora quiero que pienses en un domingo por la mañana cuando todo el mundo en el servicio, quizás antes, quizás después, quizás durante, en el servicio estamos todos histéricos, porque ya se acaba el tiempo, o porque allá hay que irse, o porque, no sé, si tú sirves en una iglesia sabrás las dificultades que eso representa. Y entonces fulanita, la que no es tan fácil de soportar, ni tú para ella, ni ella para ti. Entonces fulanita hace algo que te molesta y dice algo delante de todos escandaloso. ¿Sabes cuál es tu llamado? Tu llamado como creyente. Y esa va a ser tu responsabilidad cuando terminemos de ver este pasaje. Tu responsabilidad es preservar, esforzarte, hacer un esfuerzo. A ver, un esfuerzo, quiero ser claro. Si no te duele, no es esfuerzo, necesariamente. Un esfuerzo es algo que me cuesta. Claro, yo levanto mi botella sin esfuerzo, ¿no? Pero el esfuerzo tiene que ver con una fuerza que yo, como dice la palabra, una fuerza que yo ejercito
De manera que me cuesta. Entonces, preservar la unidad cuesta. Entonces, fulanita ya dijo algo, pero yo me estoy esforzando y me pongo rojo como tomate para no contestarle, porque estoy ejerciendo la humildad, la mansedumbre, la estoy soportando en amor y estoy teniendo paciencia para con ella. Y entonces, yo sé que eso va a preservar la unidad del espíritu. Lo que el espíritu está uniendo, no lo vamos a romper por lo que dijo fulanita. Porque quiero hacer esto de una manera pacífica, quiero convivir en la iglesia de Cristo de una forma pacífica. Oye, pero yo le quiero responder, sí, pero esto no es a lo que te ha llamado Cristo. Cristo te ha llamado a vivir de una manera digna de su llamado, que cuando lo ultrajaban no respondía. Y es un esfuerzo. Así que más o menos así se ve. Pero tú busca ejemplos y sabes algo, el domingo seguramente que vayas a tu iglesia local, se va a poner a prueba esto. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. O sabes que en tu casa también se va a poner a prueba esto. Te esfuerzas por preservar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cómo lo hago? Con humildad, mansedumbre, paciencia y soportándose unos a otros en amor. ¿Sabes que no vale la pena hacer esto? Vamos a convivir de una forma pacífica. Cuesta mucho. Sí, cuesta demasiado. A Cristo le costó la vida comprar nuestra paz. Pero ¿sabes qué? Vale la pena, porque eso es vivir de una manera digna de nuestro llamado. Y Pablo nos va a recordar por qué vale la pena esto. Hay un solo cuerpo. Piensen que nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo. Entonces, hay uno solo. Somos uno solo. Y un solo espíritu que habita dentro de nosotros. Somos el templo del espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Qué cosa estamos esperando? La resurrección de los muertos. Estamos esperando también la nueva creación. Estamos esperando la herencia gloriosa. Todos tenemos una sola meta. Además tenemos un solo Señor. Tenemos una sola fe, hemos confesado un mismo evangelio, hemos sido bautizados en un solo bautismo, como señal de nuestra fe y nuestra introducción a la vida de resurrección y nueva creación. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que, piensa esto. Cuando tengas un conflicto con tu hermano o hermana y cuando los humos empiecen a subir, detente un momento a pensar esto. A ver, somos un solo cuerpo. Se supone que debe haber armonía. Somos un solo. Imagínate qué sería de que tu cuerpo, de que tu mano derecha empiece a pelear contra tu cara. Quedarías en knockout al instante. No tienes que hacer mucho esfuerzo. Un cuerpo no va a sobrevivir si se destruye a sí mismo. Un solo espíritu. ¿Mora dentro de ti el Espíritu Santo? Sí. ¿Qué crees? ¿Mora también dentro de esta persona? Sí, también. Bueno, ¿por qué nos vamos a pelear? Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Qué estamos esperando? Esta persona está esperando los cielos nuevos y la tierra nueva, a Cristo resucitado que venga por él o ella y resucite entre los muertos para estar con él por siempre. ¿Y qué está esperando esta persona? Los nuevos cielos y la tierra nueva, la resurrección de entre los muertos para estar con Cristo por siempre. Qué casualidad, es lo mismo. Entonces vamos a una misma meta, vamos a un solo destino. ¿Por qué no podemos trabajar juntos y dejar esto a un lado? Tenemos un solo Señor que está sentado allá arriba en los cielos, viendo cómo el precio que pagó con su sangre está siendo debilitado, o más bien siendo tratado como débil este sacrificio por una discusión de cómo se ponen las sillas, o porque no me gustó tu mensaje, o porque me viste feo. Una sola fe, que tú crees en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna? Sí. ¿Tú crees en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna? Sí. ¿Por qué peleamos? Si tenemos un evangelio de la paz, ¿por qué estamos en guerra? Un solo bautismo. Oye, ¿fuiste sumergido en las aguas del bautismo?
Sí. Oye, ¿y la otra persona con la cual te estás peleando también? Oye, ¿sabes qué significa el bautismo? Que has sido resucitado con Cristo en una nueva vida. Resucitado, muerto al antiguo yo y ahora eres identificado con el Cristo exaltado. Entonces, ¿por qué te estás peleando como si se tratara de su viejo yo que murió en las aguas? Un solo Dios y Padre de todos. Tú que eres papá o mamá, quizás cuando tu hijo o hija se pelean o se pelearon en el pasado, um, ¿qué sientes cuando tus hijos están enemistados? Horrible. ¿Cómo crees que se siente tu Padre en los cielos cuando tienes una discusión con tu hermano o hermana en Cristo? Él está sobre todos, está por todos y está en todos. Está sobre ti, está por ustedes y está en ustedes. ¿Por qué se pelean? Exhortaciones, esfuércense por, porque el pegamento una. ¿Sabe? Esta es mayor, el mayor desafío de la iglesia cristiana hoy. El mayor desafío. La falta de unidad y la abundancia de división. Y esta es la manera de resolverlo. ¿Cómo enfrentamos a un mundo y a ideologías y a filosofías y a religiones que están más unidas que nosotros, que viven más congruentemente con su fe, que viven de una manera digna de el llamado que su religión les ha hecho, o su filosofía, o su ideología, que viven más congruentemente de lo que nosotros hacemos? ¿Cómo se supone que vamos a pelear contra el reino de las tinieblas si el reino de Dios está destruyendo a sí mismo? Ya lo decía Jesús, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Así que es necesario que nosotros pongamos esto en práctica, porque es el llamado que Dios nos ha hecho. Pablo ya nos habló de unidad, pero ¿acaso la unidad implica uniformidad? Es decir, ¿acaso que todos estemos unidos implica que todos somos iguales? No, pero, es decir, va a contrastar la idea a cada uno de nosotros. ¿De quiénes? De los creyentes. Eso es verdad para los efesios, pero también es verdad para ti y para mí. A cada uno de nosotros se nos ha concedido, es decir, es un regalo, la gracia, de nuevo, la obra capacitadora de Dios, la obra transformadora de Dios, empoderadora de Dios, que es gratuita en el sentido de que no debemos hacer algo para merecerla, de hecho no la merecemos, que requiere también una respuesta por parte de nosotros y también que es sobreabundante, que es como un océano. Jerónimo, el padre, un padre de la iglesia, decía que la gracia de Dios es como una especie de océano, pero dice que esa gracia, que es como un océano, nos es dada conforme a la medida del don de Cristo, es lo que dice Pablo. Pero conforme a la medida, Jerónimo decía, tiene que ver, para ilustrarlo, que Jesús está ahí en medio de las aguas y cada uno de nosotros va a llenar su propia vida con un cántaro. Y a pesar de que la gracia de Dios es infinita, Jesús decide llenar nuestra jarra, pero esa jarra sigue siendo una medida minúscula en comparación a toda la gracia de Dios. Que si nosotros tratáramos de meter todo lo que implica la gracia de Dios en un jarrón, obviamente sería como tratar de meter el océano en nuestro cántaro. Entonces, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida, conforme a lo que Dios ha querido darnos. Eso es sobreabundante para nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. La medida que Dios nos ha dado es la correcta. No necesitamos más, no necesitamos menos. Es exactamente lo que Dios en su gracia ha querido darnos de su gracia. Por tanto, dice, y este por tanto es un poco extraño porque implica entonces que lo que viene a continuación se escribió por esto, para explicar que a cada uno de nosotros se ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero por tanto, quiere decir, por esta razón,
dice y cita el Salmo 68, versículo 18. Implica que este salmo está escrito en vista de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, en el nuevo pacto. Es muy interesante. Las escrituras del Antiguo Testamento se escriben con el propósito de dar luz a lo que viene en el Nuevo Testamento. Es muy interesante. Entonces, por tanto, dice, y con ese salmo empieza. Pero si tú lees el salmo, resulta ser que Pablo cambia las palabras. El salmo habla de la liberación que Dios hace en medio de su pueblo, como que hace eco en el Éxodo, para hablar de que Dios es grande y que libra a su pueblo de incluso las huestes del mal. El salmista habla del monte Basán, que es exactamente lo contrario a Jerusalén, y dice que Dios está por encima de él, es decir, como si Dios derrotara las huestes de maldad y después de eso él sube a los cielos, asciende a lo alto, y se está hablando aquí de Yahweh. Pero vamos a ver que Cristo es el que toma el papel ahora de la interpretación de este salmo, cuando ascendió a lo alto y está hablando de Jesús. Así que esta es una señal de la divinidad de Jesús. Entonces, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Y nosotros podríamos preguntarnos, claro, Dios vence a sus enemigos, pero ¿qué son estos cautivos? Llevó cautiva la cautividad, dice Reina Valera. Bueno, yo creo que tiene que ver con que Jesús vence a sus enemigos en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses, que ahí en la cruz Él exhibió a los poderes espirituales de maldad y los venció por medio de la cruz. Colosenses capítulo 2. Y además de vencer a sus enemigos, dio dones a los hombres. Pero si tú lees el Salmo dice, y recibió dones de los hombres. Y aquí Pablo está reinterpretando el Salmo de manera cristológica, es decir, está cambiando el sentido del Salmo para darle el énfasis de que Dios no solamente recibe dones de los hombres, sino que Él da dones a los hombres. Él es como un rey no solo que recibe adoración de su pueblo, Él es un rey que reparte el botín entre su pueblo. Y tiene que ver con dones como dádivas, pero también dones espirituales. Esa es como la idea. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él, hablando de Jesús, también había descendido a las profundidades de la tierra. Y esta palabra, o esta frase, perdón, ha generado mucho debate entre los estudiosos a lo largo de los siglos. Esta palabra que ascendió significa que descendió a las profundidades de la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, hay tres opciones interpretativas. Yo solamente te voy a sacar dos, porque la tercera tiene que ver con el espíritu, pero yo no veo muy claro que esté hablando del espíritu aquí. Ah, la primera es que las profundidades de la tierra significan las profundidades que son de la tierra. Eso implicaría que Jesús descendió y una vez que él murió en la cruz, yació en el sepulcro, pero él después fue a los infiernos o al Hades o a la región de los muertos. Hay muchas interpretaciones acerca de esto, pero la mayoría está basada en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, donde Pedro dice que habla de una predicación de Jesús a los espíritus encarcelados desde los días de Noé. No se dice que Jesús haya ido allá, simplemente se dice que uh, en el poder del Espíritu les fue predicado a Jesús o les fue proclamado a Jesús, pero no se habla de que Jesús fue a los infiernos. Esa es al menos mi interpretación, pero este de nuevo no es una sesión sobre Primera de Pedro. Ojalá algún día podamos ver eso. Pero las profundidades de la tierra yo creo que tiene que ver con la encarnación. El genitivo, es decir, el posesivo, vamos a decir, de profundidades de la tierra, no son profundidades que pertenecen a la tierra, sino las profundidades que son la tierra. Es un griego que se llama genitivo explicativo. Creo que esa es la interpretación más adecuada, porque incluso el punto de Pablo no es destacar algo que Jesús hizo como para establecer doctrina, sino simplemente describir lo que Jesús hizo, lo cual es evidente. Según el pasaje de Filipenses capítulo 2, Él descendió a las profundidades que son la tierra, porque cuando existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en esa forma de hombre, él murió
en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y tiene que ver con ascendió y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Esa es la misma idea que está en Filipenses. Ascender como exaltación y descender como encarnación o humillación. Entonces, esa es la idea. Creo que el pasaje está hablando de encarnación, ah, más que de un descenso de Jesús a los infiernos. Pero este es uno de los pasajes más difíciles de toda la carta y seguramente de todo el Nuevo Testamento. Así que, si tú no coincides conmigo, eso está muy bien, pero de nuevo espero haber sido claro que las profundidades de la tierra, para mi interpretación, la manera en la que yo lo veo más claro es que son las profundidades que son la tierra, no que pertenecen a la tierra. No está hablando de Hades o de descender a los infiernos, sino más bien de encarnación. Bueno, el que descendió, dice, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Es decir, cuando él ascendió, su poder abarca, o su soberanía como rey abarca todas las cosas. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, apóstoles tiene que ver con enviados. Uh, Particularmente en el Nuevo Testamento se habla de los 12, cuando Judas murió fue reemplazado, los 12 más Pablo, y estos son los que tienen autoridad inspirada para no solo escribir las escrituras del Nuevo Testamento, sino también para establecer doctrina en las iglesias, doctrina, vamos a decir, fundamental. Van a proclamar al Cristo resucitado porque ellos fueron los que lo vieron resucitado y fueron comisionados por Jesús mismo para ser apóstoles. En ese sentido, nadie más puede ser llamado apóstol el día de hoy, solamente los 12 más Pablo. De alguna manera, el Nuevo Testamento llama a otras personas apóstoles, pero no apóstoles de Jesucristo jamás, sino apóstoles simplemente de las iglesias, porque son enviados de las iglesias. Recuerda, apóstoles significa enviado, pero no significa que hayan sido comisionados por Jesús con la misma autoridad que los 12 y Pablo. Así que este oficio de apóstoles, de establecer doctrina en la iglesia, eh, ese oficio ya no está operativo más, porque no hay nadie entre nosotros en nuestro tiempo um, que haya visto al Señor resucitado y haya sido comisionado por Él mismo para esa misión. Entonces, hablemos ahora de los profetas. Hay mucho debate acerca de si este es el oficio de profeta inspirado. Está claro que no es del Antiguo Testamento, porque Pablo está hablando aquí de él. Jesús dio a algunos cuando ascendió, así que estamos ahora en el nuevo pacto. Así que hay debate entre si este es un tipo de profeta que inspira, perdón, que está inspirado, que habla las escrituras a manera de escribirlas, o, porque si es eso, ya no estaría operativo ese oficio, pero si es un profeta en el sentido genérico de la palabra, como el don de profecía que describe Pablo en 1 Corintios 14, ese podría ser otra opción. Pero no está muy claro si es el oficio de profeta inspirado o si es el don de profecía que Pablo escribe en 1 Corintios 14. La verdad es que yo no estoy muy seguro y los que saben tampoco se ponen muy de acuerdo. Entonces, digamos que los profetas, para poder abarcar los dos conceptos, fueron aquellos hombres empapados por la palabra de Dios que proclamaban esa misma palabra en un contexto específico. Eso a veces incluía predicción, pero normalmente era exhortación basada en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios podía verse como inspirada, que nadie más en el mundo había dicho algo semejante a eso como palabra de Dios, o simplemente podían tomar las escrituras para exhortación, consolación y edificación según 1 Corintios 14. Independientemente de que si nosotros consideramos operativo o no este don, está supeditado el oficio de profeta a la doctrina de los apóstoles, como ya hemos platicado incluso aquí mismo en Efesios. Según 1 Corintios 14, el apóstol Pablo dice que si alguien dice ser profeta, entonces que se atenga a las palabras del apóstol. Y yo particularmente
tiendo a pensar que profetas tiene que ver con un don operativo de manera particular, con ciertas restricciones que el Nuevo Testamento da acerca de proclamar la palabra de Dios para edificación, consolación, y exhortación. Pero no necesariamente, más bien, o no proviene de una fuente inspirada. No hay que considerarlo como palabra de Dios, porque en realidad el profeta hoy en día está basado en la palabra de Dios, pero no da la palabra de Dios, porque de ser así tendremos que seguir escribiendo en nuestras Biblias lo que ese profeta dice. Entonces, y debido a que el Nuevo Testamento no nos permite añadir a las palabras que ya se han dicho, pues el don de profecía ha de ser operativo en el contexto del Nuevo Testamento después de la era apostólica. Espero haber sido claro con eso, pero independientemente de cuál sea tu postura, si es un oficio que ya cesó porque fue fundacional o si es un don que sigue operativo, independientemente de eso, creo que podemos seguir parámetros muy específicos para los profetas. En fin, a otros evangelistas. Esta palabra proviene, como ya sabes, de evangelio, de las buenas noticias. Así que los evangelistas son como el ministerio extramuros de la iglesia. Ellos salen de la iglesia para establecer otras iglesias o predicar el nombre de Jesús donde antes no había sido conocido. Las buenas noticias, eso significa evangelio. Entonces, evangelista es aquel que predica esas buenas noticias sobre Jesús a otros que no la han conocido jamás. Y a otros pastores y maestros. En griego, el artículo está, podrías decir, él dio algunos, el ser los, uy, aquí está, el ser los pastores, los apóstoles, perdón, a otros los profetas, a otros los evangelistas, a otros los pastores y a otros los maestros. Eso es lo que esperarías en griego, pero lo que pasa con Pablo es que dice a otros los pastores y maestros, no dice los pastores y los maestros. Entonces, eso hace pensar a algunos estudiosos, y yo estoy de acuerdo, que pastores y maestros es un único oficio, viene como en un paquete completo. Entonces, pastores y maestros viene en un solo paquete. Algunos comentaristas dicen o traducen esta idea como pastores que son maestros o pastores maestros o maestros que pastorean o pastores que enseñan. Sea cual sea el caso, la idea es que aquel que pastorea lo hace enseñando y aquel que enseña debe hacerlo pastoreando. Y todo esto lo dio, todos estos hombres y dones y llamados, los dio a fin de, así que tenemos aquí un propósito, a fin de capacitar a los santos, a ti y a mí, para la obra del ministerio. Fíjate que la obra del ministerio, en algún sentido, no está limitada a ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, sino que ellos son los que preparan a otras personas, a la congregación en general, a los santos, para que ellos, los santos, y no solamente estos oficios, sino los santos en general puedan cumplir la obra del ministerio. Así que ellos capacitan y fíjate que todos estos dones u oficios tienen el sentido de enseñar a otros. Ellos enseñan a otros para que o a fin de que la iglesia en general pueda cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Y por qué deben ser capaces de cumplir la obra del ministerio? Así que tenemos un propósito del propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros no estamos siendo capacitados por el simple hecho de ser capacitados. O dicho de otro modo, Él no dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, simplemente por serlo, porque es bonito que estén ahí. No, Él lo dio con un fin, de capacitar, pero no nos capacitamos por el simple hecho de capacitarnos, nos capacitamos para hacer más y mejor nuestro servicio. Pero nosotros no hacemos más y mejor no servimos más y mejor en la iglesia simplemente por servir más y mejor, sino que servimos más y mejor porque queremos edificar como un edificio, queremos hacer que crezca la iglesia de Dios. ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que tengamos como una misma doctrina y del pleno conocimiento
Y la palabra tiene que ver con experiencia, con un conocimiento relacional, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, ¿quién es ese hombre maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea de que Dios haya dado dones a algunos hombres es para que ellos capaciten a los santos, para que sirvan más y mejor, para que la iglesia crezca, de manera que, o hasta cuando, la iglesia o el cuerpo alcance la estatura de la cabeza. Aquí está Cristo y aquí está y la iglesia va subiendo, 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 y la idea es que un día la iglesia sea semejante a Jesús. Esa es la idea. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Puedes pensarlo al revés. Vamos a llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de ese varón perfecto. Aquí está Cristo. Vamos a crecer, crecer y crecer. Cuando la iglesia trabaje juntamente, en conjunto, para crecer de esa forma. ¿Y cómo va a crecer de esa forma? ¿O cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer crecer? Sí, precisamente la iglesia. A través de servir más y mejor. ¿Y cómo va a servir más y mejor? A través de ser capacitados. ¿Y cómo van a ser capacitados? A través del trabajo de evangelistas, pastores, maestros. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de ese crecimiento? Ya no seremos niños, y un niño piensa, es ingenuo, hace lo que el adulto le dice, como sin razonarlo. Estamos hablando de niños muy pequeños, sacudidos, y ahora viene como la metáfora de un barco, por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, y te puedes imaginar al barco ahí en medio de la tormenta sin ningún tipo de timón, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Estas son palabras que se usan para el diablo. Así que doctrinas diabólicas, podrías decir, a gente que trata de engañar a la iglesia. Más bien, al hablar la verdad en amor, y es importantísimo que hablemos la verdad en amor. La verdad sin amor se vuelve fría, insensible, despiadada, pero el amor sin la verdad se vuelve puro sentimentalismo. Así que por eso es importante hablar la verdad en amor. Entonces, al hablar o en andar, esa también puede ser una traducción. Al andar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, esa es la idea, en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De que en todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cuestión que las coyunturas proveen, la idea es de precisamente un cuerpo literal, puedes verlo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, quiere decir que nosotros somos responsables. Fíjate, produce, ¿quién? El cuerpo, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Vamos a detenernos un poco porque está difícil la idea. Ah, podríamos leerlo al revés. ¿Quién produce el crecimiento? Ah, fíjate, todo el cuerpo es como el sujeto primordial, ¿cierto? Pero el produce tiene que ver con Cristo porque es de quién. Entonces Cristo produce el crecimiento del cuerpo. Pero ese mismo cuerpo tiene que funcionar adecuadamente para después producir el crecimiento. Entonces, podríamos decir que Jesús es el que está produciendo el crecimiento a la estatura del varón perfecto. Pero la iglesia también, en la medida en la que funcione correctamente, cada miembro de su cuerpo va a poder crecer. Entonces, ¿quién es responsable del crecimiento de la iglesia a la estatura de Jesús? Claro, Jesús hace todo, pero eso depende del funcionamiento adecuado de cada miembro. Quiere decir, fíjate, de cada miembro, tú y yo, si somos miembros del cuerpo de Cristo, significa que tú y yo somos responsables del crecimiento de la iglesia. ¿Quieres que tu iglesia crezca? ¿Quieres que podamos llegar a ser en tu iglesia como Jesús? Entonces tienes que aprender de evangelistas, pastores, maestros, para ser capacitado. Cuando seas capacitado vas a poder servir más y mejor. Y cuando sirvas más y mejor vas a poder ser partícipe del crecimiento porque vas a funcionar adecuadamente.
¿Cómo funcionas adecuadamente? En amor, hablando la verdad en amor. Y entonces cuando hagas eso, vamos a poder ser todos la iglesia como Jesús.